los beneficios del quebrantamiento. Hoy vamos a hablar sobre algunos beneficios, solamente voy a mencionar 3 beneficios de esos tiempos de quebrantamiento por los que todos en algún momento hemos pasado. Cuando hablamos de quebrantamiento nos referimos a esos momentos que nos rompen, esos momentos que nos quiebran literalmente, nos hacen sentir que estamos siendo quebrados. Amén. Y la sensación de quebrantamiento no es sencilla, no es nada fácil. Yo recuerdo que cuando éramos niños, imagínense, éramos 4 varones y mi hermana la más pequeña, pero sobre todo los varones nos juntábamos a hacer juegos y sobre todo jugar fútbol, y donde hubiera un espacio jugábamos fútbol. Y recuerdo que estando en casa sin la supervisión de nuestros padres, nos pusimos a jugar fútbol en la sala de la casa, y entonces, oiga, nos emocionamos y no recuerdo quién, pero le pegó a la pelota o fue un rebote o algo y fue a dar a una cabeza de vaca. Escuche esto, a una cabeza de vaca. Mamá está aquí. Esa cabeza de vaca tenía historia, porque era una cabeza de vaca que usted le quitaba la parte de arriba y era para meter cosas, pero una cabeza de vaca cualquiera, pero era una cabeza de vaca que a mi mamá se le había regalado su abuelita. Amén, su abuelita, su abuelita Adela, ¿verdad? Mamachita le decíamos, pero se la había regalado. Cuando todos supimos, o cuando nos dimos cuenta de lo que había sucedido, hermanos, sentimos que nuestra vida se quebraba. Literal, amén. Sentíamos que nuestra vida estaba en una rotunda quebrantamiento, ¿verdad? Sabíamos lo que venía. Oiga, tratamos de disimular la situación, pero era imposible, porque se vino abajo aquel objeto, se rompió. Ya usted sabrá lo que sucedió cuando mamá llega. Ella se siente muy enojada y bueno, pues nos llama la atención y un poquito más, ¿verdad? Nos regañó. Y oiga, al final de cuentas anduvo buscando una figura igual. Pero ¿qué sucede cuando las cosas se rompen, verdad? Esa sensación de que algo se quiebra no es nada bueno, no nos hace sentir bien el hecho de sentirnos quebrados, ¿verdad? El hecho de sentir como en la situación física, nuestra salud se ve quebrantada, cuando nuestra economía está quebrantada, cuando nuestras emociones se sienten quebrantadas. El salmista David habla precisamente de eso. David habla acerca de un quebranto y se refiere al quebranto del corazón. Si usted va conmigo al Salmo 34, versículo 18, la Biblia dice: el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Otras versiones, otra versión dice: Él sale al rescate de los que tienen un espíritu destrozado. Usted podrá reparar muchas cosas, pero ¿cómo se repara un corazón quebrantado? ¿Cómo se repara un corazón que ha sido roto, que ha sido golpeado por las circunstancias y entonces se siente quebrado, se siente quebrantado? La gente nos dice que el tiempo cura las heridas. Amén. El tiempo se encarga de sanar las heridas, pero la verdad es que hay heridas que el tiempo no pueden curar, y como no se curan, se infectan y entonces dañan nuestras emociones y nuestra forma de relacionarnos con las personas. Amén. Nuestras actitudes se ven afectadas por heridas que no han sido sanadas, por heridas que siguen abiertas y que se han infectado o se han tratado de una manera equivocada, porque en el mundo hay muchos corazones quebrantados. En alguna área de nuestra vida, en algún momento, todos hemos sido quebrantados, pero el problema es que a veces buscamos el alivio en lugares equivocados. Buscamos el alivio en relaciones equivocadas. Buscamos de alguna forma sanar nuestras heridas, pero lo estamos haciendo yendo a la persona equivocada. El salmista nos recuerda que es Dios quien puede traer sanidad a nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que Él está cerca. Su sola presencia, aleluya, nos hace saber la seguridad que podemos nosotros lograr cuando nos acercamos al Señor. Y vaya que el salmista sabe, aleluya, de este tema de un corazón quebrantado, porque cuando uno va a leer los salmos, descubre, aleluya, que muchos de esos salmos fueron escritos precisamente en tiempos cuando el salmista se sentía quebrantado en su corazón. Y de ahí nacen estas palabras, y de ahí nace
nacen estas alabanzas? Porque el libro de los Salmos son canciones. El libro de los Salmos son alabanzas que nacen de un corazón herido, de un corazón quebrantado, pero también de un corazón seguro de que en nuestro quebranto nosotros no estamos solos, sino que Dios dice está cerca de los que están quebrados en su corazón. Si usted lo cree, den un aplauso fuerte al Señor. El salmista narra sus experiencias de quebranto, pero él asegura de primera mano que Dios está cerca de los que tienen quebrantado el corazón, y también lo afirma no solamente en este capítulo 34 versículo 18, sino que también en el Salmo 147 versículo 3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Si Dios lo ha hecho en el pasado, usted y yo podemos estar seguros y podemos esperar que Dios también lo haga en el presente, porque Dios no cambia. El Señor sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Así que podemos aferrarnos a esta verdad con toda confianza y con tanta convicción de que en nuestro quebranto no estamos solos. Dios no nos ha dejado, ni tampoco nos va a dejar, porque Él es fiel a sus promesas. Mire lo que dice la Escritura hablando el profeta Isaías. Dios, a través del profeta Isaías, en el capítulo 57 versículo número 15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura y la santidad. Pero note lo que dice: y con el quebrantado y humilde de espíritu. Cuando David habla, aleluya, de que Dios está con los quebrantados, cerca de los quebrantados de corazón, hermanos, este no es un pensamiento exclusivo de David. Aleluya, esto no es algo que se le haya ocurrido al salmista escribir. Aleluya, Dios mismo dice: yo estoy, yo habito, yo convivo, yo me acerco con aquellos que están con un corazón quebrantado, con el humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces nosotros tenemos que entender que en nuestro quebranto no estamos solos. Dios está con nosotros. Ahora, a veces vemos el quebrantamiento, aleluya, como algo malo. Lo vemos, aleluya, nadie quiere ser quebrantado, y no es que queramos ser quebrantados, pero tenemos que entender que los seres humanos a veces vemos las cosas de una manera equivocada, distinta a como Dios ve las cosas. La perspectiva y visión de Dios es diferente a la nuestra. Nosotros vemos la vida de una manera equivocada. ¿Por qué? Porque estamos dañados en nuestra naturaleza humana. Nuestra naturaleza humana está dañada. Nuestras emociones están llenas de temores, están llenas de ansiedad, están llenas de preocupaciones. Nos estamos preocupando por algo que no ha pasado todavía, y ya estamos, aleluya, con nuestras emociones llenas de ansiedad y de preocupación, y nos estamos preocupando por cosas que ya pasaron y que no podemos solucionar, y estamos llenos, aleluya, en nuestras emociones, aleluya, de ansiedad y de temor, o por experiencias pasadas que nos condicionan en nuestra forma de ver las cosas. Pero Dios ve las cosas de una manera distinta, y el quebranto no es la excepción, porque cuando Dios ve el quebranto, Dios ve una oportunidad para hacer algo mejor. Dios se toma ventaja de esos tiempos de quebranto para hacer algo mejor en nuestras vidas. Y un ejemplo de ello lo encontramos en Jeremías capítulo 18 versículo 1 al 4. La Biblia dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero. He aquí que él trabajaba, el alfarero trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Yo no sé si usted ha visto en algún momento a un alfarero trabajar sobre el barro, pero cuando él está trabajando y dándole forma al barro, no siempre la forma exacta que el alfarero tiene en su mente sale a la primera. A veces hay que corregir algunas cosas, y para corregir algunas cosas,
aleluya, lo que hace el alfarero, y la Nueva Traducción Viviente utiliza esa palabra, utiliza la palabra aplastó. El alfarero dice que la aplastó, la masa de barro, dice la Nueva Traducción Viviente que la aplastó. Y entonces es lo que hace el alfarero. Cuando la vasija no está teniendo la forma que él espera, lo que hace el alfarero es que la aplasta y la vuelve a hacer una simple masa sin forma. Pero ¿por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? No para desecharla. Amén. Lo que está haciendo el alfarero, aleluya, no es desechando la masa de barro. Lo que está haciendo el alfarero es aplastarla para poder hacer una mejor vasija. Así que cuando Dios, que es el alfarero supremo, y usted y yo somos simples vasijas de barro, cuando el Señor, aleluya, permite que seamos quebrantados, lo hace con la idea y el pensamiento de hacer una mejor versión de nosotros. ¿No se goza por ello? Su mejor versión, aleluya, mi mejor versión está en las manos del alfarero. Y Dios es el alfarero por excelencia. Usted y yo somos vasijas en manos del mejor alfarero, que es Dios. Y Él va a usar los momentos en los que te sientes como esa vasija para hacer de ti una mejor versión. Y es aquí donde yo quiero que usted y yo entendamos que hay beneficios en el quebrantamiento. Y voy a mencionar 3 beneficios en esta mañana. El primer beneficio es que aleluya, que el quebrantamiento es una oportunidad para deshacernos de nuestra autosuficiencia y desarrollar el carácter de Cristo. Es en el quebrantamiento, aleluya, donde se nos presenta la oportunidad. Es una oportunidad que Dios utiliza para deshacerse o deshacernos de nuestra autosuficiencia. Los seres humanos nos sentimos capaces y pensamos a veces que no necesitamos de nadie. Y nos sentimos tan autosuficientes, aleluya, por nuestro ego, por nuestro orgullo, por nuestra vanidad, que incluso a veces pensamos que no necesitamos de Dios. Amén. Nos sentimos tan capaces que pensamos que todo lo podemos suplir nosotros, que todo lo podemos lograr nosotros, que todo lo podemos alcanzar por nuestros propios esfuerzos. Pero, aleluya, la verdad es que estamos muy equivocados. El ser humano necesita de Dios. Aleluya. Y para poder realizar, aleluya, esa verdad en nuestras vidas y experimentar el favor de Dios en nosotros, lo primero que tenemos que hacer es deshacernos de nuestra autosuficiencia. Y es precisamente cuando somos quebrantados. Yo he platicado la historia, no recuerdo el nombre del basquetbolista, pero un muchacho que creció en la iglesia, que su madre le enseñó el camino de la verdad y conoció, aleluya, el favor del Señor durante toda su infancia, que fue complicada, que fue difícil, pero desarrolló esa capacidad y esa habilidad de jugar basquetbol. Lo escogieron para ser parte, aleluya, de un equipo profesional. Llegó a ser un hombre, su nombre fue sonado, aleluya, en la liga más importante del mundo, la NBA. Fue un hombre que jugó, aleluya, con un gran equipo de básquetbol. Dice que en esa trayectoria se olvidó de Dios, y en esa dirección, aleluya, se olvidó, aleluya, de que Dios estuvo ahí en los momentos más complicados de su vida, y que Dios era quien se había encargado de guiarlo y de conducirlo, aleluya, a lo que había alcanzado ahora. Y se olvidó tanto de Dios. Dice que yo ya pensaba que así como estaba bien, que no necesitaba más de Dios. Dice que en un entrenamiento, en una sencilla jugada, de pronto, en un mal movimiento que hizo, cayó a la duela de la cancha de básquetbol, y cayó de espaldas. No se quiso levantar, pero no pudo. Se quiso levantar, pero sus esfuerzos fueron incapaces. De hecho, esperaban que se levantara porque no había sido un golpe
aleluya, tan fuerte, no había sido una jugada tan fuerte, y entonces esperaban que se levantaran, pero su cuerpo no se podía levantar. Dice, en ese momento, cuando me di cuenta que no podía levantarme por mí mismo, descubrí mi necesidad de Dios. Dice, la única forma de ver hacia el cielo fue cuando caí al piso. La única manera de darme cuenta que había un Dios en el cielo, aleluya, que siempre me había estado buscando y amado, aleluya, no fue hasta que caí en el piso y con mi espalda al piso y mi mirada al cielo, entonces me di cuenta cuánto yo necesitaba de Dios. ¿Qué es quebrantar un corazón? ¿Qué es lo que significa la palabra quebrantar? Una definición de la palabra quebrantar quiere decir suavizar o ablandar. Suavizar o ablandar. En este caso, cuando hablamos de quebrantar el corazón, estamos hablando de suavizar y ablandar el corazón. Cuando somos quebrantados, aleluya, somos limpiados de aquellos excesos que nos dañan, como el resentimiento, la ira e incluso la tristeza, que a veces no nos permite ver con claridad las circunstancias de la vida. A veces el dolor es tan grande en nuestros corazones que, aleluya, no podemos ver con claridad, no hay esperanza para el mañana, y entonces esos momentos Dios los utiliza para quebrantarnos. Porque escuche esto, cuando hablamos de quebrantamiento, no significa necesariamente tener que pasar por algo trágico en nuestras vidas. Hay personas que han tenido situaciones trágicas en su vida, pero no se han quebrantado en su corazón. Porque el quebrantamiento no tiene que ver tanto con lo trágico de nuestra historia, sino con la forma en la que nosotros respondemos a esa tragedia. ¿Cómo respondo yo a la situación que estoy viviendo? ¿Cómo estoy respondiendo a la circunstancia que me ha tocado vivir? Ya sea una situación física de salud, o una situación económica o laboral, una situación familiar. ¿Cómo estoy respondiendo a esas situaciones? Si yo no estoy, aleluya, respondiendo de una manera satisfactoria, entonces mi corazón no está siendo quebrantado. Todos pasamos la pandemia, todos enfrentamos situaciones adversas, pero no todos respondieron de la misma manera a la pandemia. Puede tener tiempos trágicos, pero si no, aleluya, respondes de una manera favorable a esos tiempos, ¿qué es lo que hace el quebrantamiento? Ablanda nuestro corazón. Por eso el alfarero lo que hace es aplastar la masa de barro. ¿Por qué tiene que hacer esto? ¿Por qué tiene que aplastarla? Porque de otra manera no le puede dar la forma que él cree que esa masa puede tener en sus manos. Eso es lo que sucede cuando Dios está trabajando en nosotros. Y el quebrantamiento es una oportunidad de Dios para deshacerse de nuestra autosuficiencia y entonces, aleluya, desarrollar el carácter de Cristo. Tenemos nosotros, aleluya, que reconocer esta verdad. Y es precisamente cuando estamos de espaldas al piso, cuando reconocemos que todo lo que necesitamos es Dios. Que todo lo que necesitamos es a Dios. Mire lo que dice el Salmo 23, versículo 1. Sé que usted lo conoce de memoria. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta forma: el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Una persona quebrantada, realmente quebrantada, aleluya, experimenta la cercanía de Dios, experimenta el alivio de Dios, experimenta el hecho de que Dios salga a su rescate. ¿Sabe por qué? Porque ha reconocido que todo lo que necesita en su vida es el Dios Todopoderoso. Es el gran pastor de pastores, Jehová de los ejércitos. Él es mi pastor, nada me falta, porque Él es mi ayudador. Si usted lo cree, den un aplauso fuerte al Señor. Todo lo que necesitas es a Él. En resumen, el poder de Dios está reservado para los que han dejado de hacer las cosas en sus propias fuerzas y con corazón quebrantado acude a Dios buscando su ayuda. Y entonces el Señor responde, como dice el salmista: yo estoy cerca de los que tienen el corazón quebrantado. Son ellos los que experimentan el poder del Señor. Jesús le dijo a Pedro estas palabras:
En Lucas capítulo 22, versículo 31 y 32 dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. No te hemos dicho que quebrantar el corazón, aleluya, es ablandar, es suavizar, y tiene que ver más con la forma en que respondemos a la circunstancia que la misma circunstancia. Y cuando Cristo le dice a Pedro lo que va a suceder, se enfoca no en la circunstancia que va a pasar Pedro. Cuando Jesús está diciéndole a Pedro: Pedro, aleluya, vienen cosas tremendas en tu vida y vas a ser zarandeado. ¿Por qué le dice estas cosas Jesús a Pedro? Porque Pedro le había dicho a Jesús: si es necesario seguirte hasta la muerte, aquí estoy. No me voy a rendir, no te voy a abandonar, no voy a menguar en mi fe. Y entonces Jesús le dice a Pedro: mira, Pedro, tienes que reconocer algo. Vas a necesitar mucho más que fuerza de voluntad. Vas a necesitar mucho más que tus propias fuerzas. Vas a necesitar más que una buena intención, porque a veces pensamos que con eso es suficiente. Eso es parte de nuestra autosuficiencia. Pero cuando reconocemos que todo lo que necesitamos es a Él, cuando reconocemos que es Él el que hace posible todas las cosas, cuando reconocemos que sin Él no somos nada, porque separados de Él nada podemos hacer. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Jesús no se enfoca en la circunstancia de Pedro. Jesús se enfoca en que cuando pase por las circunstancias no le falte la fe. Que no le falte la fe. Y estoy orando y he rogado y he pedido por ti, Pedro, para que tu fe no te falte. El quebrantamiento es una oportunidad para mostrar nuestro carácter cristiano. Esos momentos de dolor en tu vida, esos momentos de circunstancias adversas en tu vida, son la oportunidad para mostrar el carácter de Cristo. El carácter de Cristo en nuestras vidas. La forma en que tú respondes a esa situación debe de reflejar el carácter de Jesús. Amén. Las pruebas, las luchas, las dificultades. Recuerde lo que dice Pedro, que nuestra fe tiene que ser probada. Porque una fe que no es probada no es una fe verdadera, no es una fe genuina. Pero cuando nuestra fe es probada, hermanos, esa fe debe demostrar, aleluya, en las circunstancias adversas, el carácter de Jesús. El quebrantamiento entonces es la oportunidad de Dios para deshacer nuestra autosuficiencia con el fin de que desarrollemos el carácter de Cristo en nosotros. Pablo también menciona lo siguiente. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, Pablo dice que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo. Amén. Está hablando de la obra de Jesús, porque cuando hablamos, hermanos, de desarrollar el carácter de Cristo, no lo podemos lograr por nosotros mismos. Desarrollar este tipo de carácter no es el resultado o fruto de la moralidad humana, de la ética o de nuestra propia rectitud. Necesitamos reconocer la obra de Cristo en nuestras vidas. Necesito reconocer que Él murió en la cruz del Calvario, que Él resucitó al tercer día. La Biblia nos enseña que gracias, aleluya, a su sangre, nosotros, aleluya, hemos sido perdonados, porque se pagó la deuda por nuestras transgresiones, por nuestros pecados. Y gracias a esa obra es que usted y yo podemos desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. Pablo dijo: ya no vivo yo, sino que ahora es Cristo. Ahora es Cristo. Ya no es Pablo. Ya no soy yo, dice. Ahora es Cristo en mí. Amén. Ahora es Cristo en mí. ¿Cómo podemos lograr esto? A través de la obra de Jesús. Pero algo interesante que Pablo menciona es que dice que lo santifique por completo. Esa obra hace completa, aleluya, hace un completo trabajo en nuestras vidas. Amén. Y es una obra, aleluya, que comienza de interior hacia afuera. Porque podemos cambiar nuestra forma de vestir, podemos cambiar nuestra manera de peinarnos, nuestra manera de calzar. Podemos cambiar muchas cosas en nuestro exterior para sentirnos diferentes. Pero la verdad es que usted puede cambiar su apariencia, pero si usted no cambia su corazón, usted sigue siendo el mismo. Amén. El problema del ladrón no son sus manos.
El problema del ladrón no está en sus manos. El problema del ladrón es que en su corazón, en su mente, él piensa, aleluya, que robar es su única alternativa. Que robar está bien. Que robar, aleluya, es un buen camino. O es una buena alternativa, o es una buena opción. El problema del ladrón no está afuera. El problema del ladrón está dentro. El problema del ser humano, aleluya, está en el corazón. Y por ello necesita, aleluya, reconocer la obra de Cristo en su vida. Y cuando cambia tu corazón, por eso cuando Pablo dice, os santifique por completo, menciona en primera instancia espíritu, alma y cuerpo. Puedes cambiar tu exterior, pero si tu espíritu y tu alma no han cambiado, vas a seguir siendo el mismo. Pero si por dentro tu corazón está siendo transformado, Pablo menciona esto en su carta a los Romanos capítulo 12 versículo 2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y es perfecta. Entonces tenemos que transformarnos, aleluya, tenemos que ser transformados en nuestro interior a nuestro exterior. Y cuando cambio mi interior, hermanos, entonces mis acciones, mis formas, mis hábitos, mis conductas comienzan a cambiar. ¿Está conmigo? Pero es una operación que comienza en nuestro corazón, la obra de Cristo. Y para ello Dios, aleluya, nos lleva a un tiempo de quebrantamiento. Porque el quebrantamiento es una oportunidad que Dios utiliza, amén, para deshacerse de nuestra autosuficiencia y desarrollar el carácter de Cristo. Es lo mismo que sucede con lo que Cristo menciona en Juan capítulo 12 versículo 24. Ustedes saben que el grano del trigo no produce nada a menos que caiga en la tierra y muera. Y si muere, da una cosecha abundante. Usted puede tener una semilla en su mano, una buena semilla. Y usted dice, de esta semilla puede salir un gran fruto. Puede levantarse una buena planta que dé fruto, un buen árbol que dé fruto. Pero de nada sirve que usted la tenga en la mano, amén, o en su bolsa, si esa semilla no cae a la tierra. ¿Y qué sucede cuando la semilla cae a la tierra? Todos los minerales de la tierra, el sol, el clima, empiezan a podrir, hermanos, a pudrir la cáscara de la semilla, la corteza, aleluya, externa, dura de la semilla, comienza a ser ablandada. Es el proceso, aleluya, que utiliza la naturaleza, aleluya, ¿para qué? Para que la vida de la semilla salga. Amén. Para que se dé fruto. Pero si esa semilla no cae a la tierra y no es quebrada, si esa semilla no se parte, si esa semilla no se pudre, aleluya, lo que está dentro de la semilla no va a salir. Y es lo mismo que sucede cuando somos quebrantados. Cuando somos quebrantados en nuestro corazón, lo que Dios está haciendo, lo que Dios está permitiendo es que esa semilla dura del corazón se quiebre, se parta. Y entonces cuando esa semilla se parte, lo que está dentro puede emerger. Y siempre la vida de Cristo en nosotros será de gran bendición para nuestra vida y para los demás. Den un aplauso fuerte al Señor en esta mañana. Número 2, el segundo beneficio es que se desarrolla una mayor capacidad para oír la voz de Dios. Estamos hablando de quebrantamiento en el corazón. Y hemos dicho que el quebrantamiento es ablandar, ¿sí? Es suavizar el corazón. Y un corazón endurecido no está listo para escuchar la voz de Dios. Mire lo que dice Hebreos capítulo 4 versículo 7. Cuando Pablo les escribe a los hebreos en su carta, Pablo les recuerda lo que sucede en el desierto con esa generación que salió de Egipto. Pero como venían con un corazón duro, no escucharon lo que Dios estaba hablando y se perdieron la oportunidad de entrar a la tierra prometida. Aunque la vieron de lejos y estuvieron tan cerca de ella, tuvieron que ser llevados, hermanos, por 40 años andando en el desierto. ¿Sabe por qué? Porque no estuvieron listos para escuchar la voz de Dios. Porque un corazón endurecido no escucha. No escucha. Y hay personas que usted sabe que no escuchan.
¿Por qué? Porque han cerrado su oído, porque han cerrado su mente, porque han cerrado su corazón. Amén. Y un corazón endurecido, dice Hebreos capítulo 4, versículo 7, la Nueva Versión Internacional dice: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. No endurezcan su corazón. ¿Por qué? Porque un corazón endurecido no está listo para escuchar la voz de Dios. De ahí que tenemos que ser quebrantados. De ahí que los tiempos de quebranto llegan a nuestra vida, porque cuando el corazón es quebrantado es una oportunidad para deshacernos de la autosuficiencia, desarrollar el carácter de Cristo, pero también es una oportunidad para desarrollar una mayor capacidad para oír la voz de Dios. Es lo que decimos sensibilidad a la voz de Dios. Somos sensibles a la voz del Señor. Somos sensibles a la voz del Señor. Y eso es lo que sucede cuando somos quebrantados. ¿Sabe que Jesús habló sobre la importancia de saber escuchar la voz de Dios cuando Él narra la historia o la parábola del sembrador? En ella encontramos en Marcos capítulo 4 versículo 9, la Nueva Traducción Viviente dice: luego les dijo: el que tenga oídos para oír, escuche y entienda. El que tenga oídos para oír, escuche y entienda. Jesús le da importancia aleluya, al valor de saber escuchar, a esa actitud que nos hace estar dispuestos a recibir, a oír. Amén. Y vuelvo a repetirlo: un corazón duro no puede escuchar la voz de Dios por su dureza, no porque Dios no quiera, no porque Dios no esté hablando, no porque Dios no esté diciendo nada o esté callado. Su duro corazón no le permite escuchar la voz de Dios. Y entonces Cristo dice: el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Y esta frase aparece 8 veces en todos los evangelios. Oír, escuchar para entender. Pero también se repite hasta 9 veces en el libro de Revelaciones o de Apocalipsis: el que tenga oídos para oír, oiga. Todos tenemos oídos, pero no todos escuchamos. Todos tenemos oídos, pero no todos escuchamos. Porque esta capacidad tiene que ver con nuestra actitud, tiene que ver con el corazón. Podemos tener oídos, amén, pero no los estamos utilizando para escuchar. Y empezamos, aleluya, a distanciarnos de lo que Dios quiere decir a nuestras vidas, no porque Él o ponemos una barrera, no porque Él no esté hablando, sencillamente porque no queremos escuchar. Y de ahí se deriva lo que es la parábola de el sembrador. Y Jesús habla de que el sembrador sale a sembrar, y la semilla que era esparcida, que lo he dicho en otras ocasiones, la forma en que se sembraba, una de las formas que se sembraba era el sembrado al óleo, donde se esparcía la semilla, y la semilla, aleluya, caía en diferentes partes. Amén. Caía en diferentes partes. Y una parte de la semilla cayó junto al camino. Otra parte de la semilla cayó en un lugar donde había piedras, donde había espinos en otra parte de ella. Y otra parte dice que cayó en buena tierra. Entonces, ese es a grandes rasgos es lo que se nos señala en la parábola del sembrador. Pero si ponemos atención de esta parábola, podemos concluir 2 cosas. Primero, que aleluya, el 75% de la gente no está usando sus oídos para escuchar. El 75%, amén, por ciento de la gente no sabe escuchar. 3/4 partes no están recibiendo el mensaje de Dios. Amén. No lo están recibiendo, ya sea por la dureza de su corazón, ya sea por sus vidas superficiales, por falta de compromiso, por no profundizar en su relación con Dios. Porque Jesús habló de una semilla que cayó entre las piedras, que no les permitía, amén, hacer raíces. No podían profundizar. Otra entre espinos, que fue ahogada y no les permitió, aleluya, dar fruto. Y otra cayó sobre el camino, aleluya, que no pudo penetrar la tierra porque, aleluya, era un camino duro. Y entonces las aves vinieron y la comieron. Entonces la semilla no está entrando al corazón del ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano no está listo para escuchar. 75%
de los que oyen el mensaje no están recibiendo el mensaje, ya sea por la dureza de su corazón o porque sus mentes están llenas de afán o llenas de ansiedad. Pero también algo que se señala y podemos concluir en esta parábola es que lo que hace la diferencia es precisamente lo que decía Jesús: oíd para escuchar. Si yo oigo para escuchar, si yo dispongo mis oídos a escuchar, lo que va a hacer la diferencia esta mañana al salir por esas puertas, hermanos, es sus oídos para escuchar. Es el haber escuchado el mensaje, porque escuche, la semilla es la misma. El sembrador era el mismo. Amén. Es decir, esta mañana lo que se está predicando a uno y a otro es el mismo mensaje. El predicador es el mismo, pero la diferencia está en la forma en que estamos escuchando. ¿Está conmigo? La diferencia está en la forma en que nosotros disponemos nuestro corazón para escuchar. Y Satanás está tratando de distraer nuestra atención para no escuchar lo que Dios tiene que decir a nuestras vidas. Entonces Dios se toma de esos momentos de quebranto para hacernos sensibles a su voz, hacernos sensibles a la voz del Señor. Yo pasé por un tiempo de ansiedad muy fuerte hace algunos años atrás, durante 6 meses, un cuadro de ansiedad terrible. Amén. Y yo recuerdo que en esos momentos parecía que las cosas iban de mal en peor. Amén. Pero en el momento cuando más quebrantado me sentí, hermanos, yo agarraba la Biblia y era como si la Biblia se abriera a mis ojos. Yo se lo platicaba a mi esposa. Versículos que me sabía de memoria, que los había conocido desde pequeño. Hermanos, cuando los volvía a leer durante ese tiempo de quebranto en mi vida, empezaban a tomar un significado diferente. Y empezaban a traer, hermanos, aleluya, una paz a mi corazón en medio de mi aflicción, en medio de mi quebranto. Era como si estar, aleluya, literalmente escuchando la voz a mi oído hablar. Y yo le decía a mi esposa, el Señor trató conmigo de una manera tan especial en este pasaje, porque empecé a verlo de una manera distinta, empecé a sentirlo y a vivirlo de una manera diferente. Y eso es lo que sucede cuando tú eres quebrantado. Dios se toma la oportunidad, aleluya, porque en ese momento cuando somos ablandados, cuando nuestro corazón es suavizado, cuando nuestro corazón está siendo limpiado de todas aquellas situaciones que no nos permiten poder escuchar la voz del Señor, cuando Dios empieza, aleluya, a sembrar una semilla que da su fruto al 30, al 60 y al 100. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Den un aplauso fuerte al Señor. Necesitamos prestar nuestros oídos para escuchar la voz de Dios. Aleluya, si está pasando por un tiempo difícil, no se rebele. Si está pasando por un tiempo duro en su vida, aleluya, permita que la obra del Espíritu Santo en su corazón cumpla el propósito de Dios. Quebrante su corazón delante de Dios, porque Dios está cerca. Usted no está solo, aunque usted sienta que está solo, sepa que Dios está ahí en su tiempo de quebranto y no lo dejará. Dice el salmista, Él vendrá al rescate para vendarnos de todas nuestras heridas. Alabado sea el nombre del Señor. Muchas veces nos pasa lo que a Poncio Pilatos. Amén. Prestamos nuestros oídos a lo que no debemos y nos olvidamos de prestarlos a lo que Dios tiene que decirnos. Eso fue lo que pasó con Poncio Pilato. Aquel hombre que se lavó las manos, no quiso meterse en problemas. Amén. Así que simplemente se lavó las manos y dejó, aleluya, que las cosas siguieran su curso. ¿Sabe lo que dice Lucas 23:23? La Biblia dice, mas ellos instaban a grandes voces, escuche esto, a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes, dice, prevalecieron. La pregunta aquí es, ¿qué voces están prevaleciendo en estos oídos? ¿Cuál es la voz que está prevaleciendo en estos tiempos en nuestras vidas? ¿A quién estamos escuchando? Amén. ¿A quién estamos prestando nuestros oídos para escuchar? ¿Estamos escuchando a Dios o estamos escuchando al mundo?
¿Estamos escuchando a Dios o estamos escuchando, aleluya, las corrientes de este mundo? Recuerde que este mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. ¿Cómo oigo a Dios hablar a mi vida? Dios no ha callado. Dios sigue hablando. Job capítulo 33 versículo 14 dice: sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. De una o dos maneras Dios está hablando. Créemelo, Dios está hablando. De una o de otra manera Dios está hablando, pero el hombre no entiende. El hombre no entiende. Entonces, ¿cómo puedo yo, aleluya, disponer mi corazón para escuchar? El que tenga oídos para oír, oiga. ¿Cómo puedo preparar mi corazón y mi oído para escuchar? Menciono 4 cosas rápidamente, solamente las puntualizo. Amén. Estas han sido parte de un mensaje que he compartido en otra ocasión. Pero la Biblia nos enseña, según la parábola del sembrador, encontramos estas 4 recomendaciones para poder prestar nuestro oído a la voz del Señor. Primero, cultivar una mente abierta. Que no nos pase lo que al camino. Tan duro estaba el camino, amén. Tan duro estaba el camino que que la semilla no pudo penetrar para dar fruto. Amén. La semilla no pudo penetrar porque el camino estaba duro. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es abrir nuestra mente, una mente abierta, dispuesta a escuchar lo que Dios tiene que decir a nuestras vidas. Estar listos para escuchar lo que Dios, aleluya, está por hacer en nuestras vidas. Tenemos nosotros que estar abiertos a esa posibilidad. Porque hay personas que de pronto digan: es que yo ni sabía que Dios podía hablar a mi corazón. Claro que sí. Dios puede hablar a tu vida directamente. Samuel no lo entendía. Cuando él comenzaba apenas a desarrollar su ministerio en el templo, la Biblia dice que vivía en el templo y el sacerdote Elí, aleluya, era quien funcionaba como el sacerdote sobre el templo. Pero en un momento determinado, durante una noche, cuando todos dormían, usted quizás ha leído esa historia, la Biblia dice que Samuel escuchó su nombre mencionar, corrió a donde estaba el sacerdote para preguntarle qué pasa, qué se le ofrece. Y el sacerdote le dijo: yo no te estoy hablando, vuelve a tu cama y duérmete. Y volvió a escuchar esa misma voz y volvió a levantarse. Elí, aleluya, que era el sacerdote en ese momento, le dijo: mira, si vuelves a escuchar esa voz hablar a tu vida, no te levantes, quédate ahí, pero solamente di: habla Jehová, que tu siervo oye. Amén. Usted quiere escuchar la voz del Señor, abra su mente para que Dios siembre la semilla. Número 2, aparta tiempo para escuchar a Dios. Si queremos escuchar a Dios, tenemos que ser intencionales. Vamos a sentarnos, vamos a determinar un momento para escuchar lo que Dios tiene que decirnos, porque Dios de una manera u otra está hablando. Amén. Mire, agendamos para todo. Esta semana usted tiene agendado citas de doctor. Esta semana usted tiene agendado, aleluya, a qué hora se tiene que levantar para llevar a sus niños a la escuela, para levantarlos, para ir al trabajo, para ir al gimnasio. Ya tiene usted una agenda para muchas cosas. Agendamos para muchas cosas, pero lamentablemente no agendamos para buscar a Dios. No estamos apartando tiempo para orar. No estamos apartando tiempo para leer la Biblia. No estamos apartando tiempo para reunirnos en la casa del Señor. Dios está hablando. Amén. Dice el pastor Rick Warren que en una ocasión una hermana le habló por teléfono desesperada el lunes en la mañana, muy tempranito. Todavía, dice, ni siquiera comenzaba mis actividades cuando ya estaba sonando mi teléfono. Y entonces le decía a esta hermana: pastor, necesito hablar con usted porque necesito que Dios me hable. Y le dijo: hermana, ¿no estuvo en el culto ayer? No, es que ayer no pude ir al culto por esto. Y no estuvo en el culto. No estuve tampoco por esto. Pero necesito que hoy usted me dé una palabra porque necesito que Dios me hable ahora. Amén. A veces estamos así. Amén. Estamos perdiéndonos. Dios está hablando en la iglesia los martes, los miércoles, los jueves. Dios está hablando los domingos en la mañana, a las 9, a las 11 de la mañana. Dios está hablando todo el tiempo, pero no estamos listos para escuchar. Porque estamos tan afanados, porque estamos tan distraídos, porque estamos tan ocupados, porque estamos tan hacendosos en otra cosa. Jesús le dijo, aleluya, cuando estaba en la casa de Lázaro, aleluya, Marta estaba tan afanada en sus trabajos y le dijo: Señor, mira, María está ahí sin hacer nada. Y Jesús le dijo: Marta, Marta, afanadas estás en todos tus quehaceres, pero María
es la que ha escogido la mejor parte. La mejor parte es hacer un tiempo en nuestro día y sentarnos a escuchar, leyendo la palabra, orando a Dios, buscando el rostro del Señor. Den un aplauso fuerte a Dios en esta mañana. Los tiempos de quebranto ablandan, suavizan nuestro corazón. Otra forma es eliminar las distracciones. Elimine aquellas cosas que usted sabe que lo van a distraer. Amén. Que son distracciones. Amén. Que son cosas que le están quitando, le están robando el tiempo. Aleluya, para escuchar la voz del Señor. Y número 4, cooperar con lo que Dios dice. Hay que mostrar cooperación con lo que Dios dice. En Hechos capítulo 9, verso 26, después de que Saulo tiene ese encuentro con Jesús durante su camino a Damasco, el verso 26 dice que Saulo respondió: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, lo que tenemos que hacer es cooperar con anticipado, que podamos esta mañana salir con ese pensamiento en nuestro corazón: estoy listo para escuchar lo que Dios quiera que yo haga. Estoy listo para escuchar lo que Dios quiere que lo haga. Y lo que Él pida, yo lo voy a hacer. Aún cuando no sé lo que me pida. Aún cuando no sé lo que me tenga que decir. Pero si Él me pide algo, yo lo voy a hacer. Amén. Y tenemos nosotros que cooperar con lo que Dios está hablando. Escuchar la voz de Dios es un factor determinante para la bendición. Proverbios capítulo 8, versículo 34 al 35. Alegres son los que me escuchan y están atentos a mis puertas día tras día y me esperan afuera de mi casa. Pues todo el que me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor. ¿Usted quiere el favor de Dios sobre su vida? Usted necesita, aleluya, escuchar lo que Dios está por decir. Y por último, número 3, el tercer requisito es experimentar el ser promovido por Dios. Dios utiliza, es una oportunidad. El quebrantamiento es una oportunidad, hermanos, para ser promovidos, para experimentar cómo Dios nos promueve. Porque uno piensa: en el quebrantamiento estoy abajo, en el quebrantamiento estoy abajo, pero recuerde que quebrantado no quiere decir, aleluya, qué tipo de circunstancias tú estás pasando. Quebrantar el corazón quiere decir mi actitud, la actitud con la que yo estoy respondiendo a las circunstancias que estoy viviendo. El dolor, amén, la angustia, la enfermedad, amén, una situación económica de escasez en mi vida. ¿Cómo estoy respondiendo a esto? ¿Cuál es mi actitud en medio de toda esa situación? Una historia de quebrantamiento en la Biblia, de muchas que podemos encontrar, es la historia de José. José fue quebrantado. Siendo un joven, muy joven, sus hermanos lo tomaron para quitarle la vida. A final de cuentas lo vendieron como esclavo. Amén. Después de ser vendido como esclavo, fue llevado a una tierra completamente extraña, la tierra de Egipto. Y estando en tierra de Egipto, fueron vendidos por los madianitas. Amén. Y la Biblia dice, amados hermanos, que cuando estaba en Egipto fue acusado injustamente. Llegó a la cárcel, y cuando estuvo en la cárcel, que no fueron unos cuantos días, pasaron los meses y los meses y los meses, y él seguía estando en la cárcel, tratado como un esclavo, como un prisionero, injustamente. En la cárcel, él, aleluya, interpretó algunos sueños con algunas personas que estaban ahí. Si pudiéramos ponerle título a la historia de José, la historia de José bien pudiera llamarse encarcelado, olvidado y promovido. Porque él fue encarcelado. Amén. Y cuando le dijo a una de las personas que había recibido la interpretación del sueño, amén, que iba a ser restituida su posición delante del rey, él le dijo: cuando estés con el rey, acuérdate de mí. Háblale de mí, platícale de mí, que se acabe este tormento, que se acabe este tiempo de quebrantamiento. Y la Biblia dice que fue olvidado. Cuando aquel hombre llegó adelante del rey, no se acordó de José, quizás por la emoción o quizás por descuido, pero no se acordó de José, y la historia de quebranto continuaba. Pero recuerde que el quebrantamiento es la forma en la que respondemos a las circunstancias. José pasó por todo este tiempo,
pero siempre estuvo, aleluya, con una buena actitud delante de Dios. ¿Y qué sucede cuando hay una buena actitud en nuestro corazón? Primera de Pedro capítulo 5 versículo 6 dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Póngase de pie conmigo, por favor. Para que Él los exalte, para que Él los promueve, para que Él cumpla su plan en su momento. Quizás tú estás pasando por un tiempo de quebrantamiento. Quizás ahora mismo sientes como tu vida se ha quebrantado ante ciertas circunstancias y ante ciertas dificultades. Pero tienes que saber algo, que mientras estemos ante el Señor con humildad y con una buena actitud de fe en medio de las circunstancias adversas, llegará el momento de tu promoción. ¿Alguien lo cree en esta mañana? Llegará el momento de tu promoción. Llegará el momento en que Dios, dice su palabra, te exalte en su debido tiempo. En el mundo hay muchos corazones quebrantados. Es más, hay familias quebrantadas, matrimonios quebrantados. Y en este mundo, hermanos, la verdad es que le da muy poca importancia y valor a las cosas rotas. ¿Qué es lo que hace cuando se le rompe un espejo? Lo tira a la basura. Se le rompe el vaso de la licuadora, lo avienta a la basura. Amén. Cuando se le rompe algo, a veces, hermanos, lo más fácil es echarlo y poner algo nuevo. ¿Por qué? Porque en este mundo que vivimos, a las cosas rotas no se les da valor. Pero quiero decirle que hay alguien que a lo que está roto, que a lo que está quebrantado, a lo que se ha quebrado, le da mucho valor. Y ese alguien es Jesús. Cuando Él se presentaba delante de los líderes para leer el rollo de las profecías en el capítulo 4 de Lucas, la Biblia dice que comenzó a leer al profeta Isaías: el Espíritu de Jehová está sobre mí. Él lee esa palabra del profeta Isaías que hablaba del Mesías. Jesús dice: esta palabra en este momento se ha cumplido en mí. Yo soy el Mesías. Jesús se dio a conocer a todas aquellas personas, y tanto que se alborotaron. Pero escuche esto: lo que el profeta Isaías había mencionado y lo que Cristo acababa de leer es una palabra, amados hermanos, que traería esperanza y libertad a los corazones rotos. La Biblia dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado, dice, a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner libertad o en libertad a los oprimidos. Porque mientras el mundo es ajeno a tu dolor, mientras el mundo es ajeno a tus circunstancias, mientras que el mundo le resta importancia a un corazón roto, el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón, y Él sale a su rescate. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Él no está distante, Él está cerca. Si tu condición en esta mañana es de quebranto, quiero decirte que Dios está cerca de ti, que Dios está tan cerca, y Él está aquí para sanar tu corazón y vendar cada una de tus heridas. Yo quiero invitarlos a que cierren sus ojos en esta mañana. Si hubiera algún corazón que necesita la sanidad en su interior, la salvación de su alma. La vida te ha roto una y otra vez. Las circunstancias te han vuelto, aleluya, te han vuelto a quebrar, te han vuelto, aleluya, a romper en tus emociones. Tus esperanzas se han venido abajo.
Yo quiero decirte que en esta mañana es Jesús la respuesta a tu necesidad. Él quiere sanar tu corazón.